El capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 Corintios tratan acerca de la ofrenda. Eso es importante que todos lo sepamos. ¿Algún día querés estudiar acerca de la ofrenda? Capítulo 8 y capítulo 9 de 2 Corintios. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Pablo escribe acerca de la ofrenda? Bien, rápido un resumen. Había una iglesia, que era la iglesia de Jerusalén, nada más y nada menos que la iglesia donde... ¿dónde había nacido la iglesia? En Jerusalén. La iglesia que había nacido en Jerusalén y que nosotros ya lo hemos estudiado acá, muchos lo han estudiado, están estudiando ahora en el capítulo 2 del libro de Hechos. La iglesia surge con un poder impresionante en Jerusalén. 3.000 personas se convierten en la primera prédica de Pedro, 5.000 en la segunda, hay 8.000 personas al toque nomás y hay un movimiento impresionante. Pero el tiempo pasa y viene una hambruna impresionante a la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Esto está no solo en los datos bíblicos, sino también extra bíblicos. Es conocida la hambruna porque fue un tiempo muy difícil. ¿Sí? Cuando pensemos en hambre de verdad. No en que no como a la noche pero comí al mediodía. Hambre posta. Y Pablo tiene una misión, y eso lo pueden estudiar después al final en el libro de Hechos, que es recolectar de todas las iglesias en las que él había trabajado, una ofrenda para los santos, los cristianos, que estaban en la iglesia de Jerusalén. Ese es el contexto que nosotros tenemos que entender a la hora de leer el libro que estamos estudiando, ¿no? 2 Corintios, el capítulo 8 y 9. Es importante que entendamos, había una necesidad. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Saben cuál es el primer error que a veces cometemos a la hora de hablar de ofrendas? Es que a veces pensamos que la ofrenda no tiene una dirección, es como algo hueco. Si yo deposito la plata en algún lugar y después no entiendo más nada qué pasa. Pero Dios nunca diseñó la ofrenda para que sea así. Dios siempre diseñó la ofrenda para que tenga el propósito de bendecir a otra persona. Siempre. Por eso, si ustedes, y ahí nos metemos en el capítulo 9 de 2 Corintios, ¿quién puede leer bien fuerte el primer versículo? 2 Corintios 9, 1. En realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendas para los creyentes de Jerusalén. En realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. Vieron que la palabra ofrendar está ligada a personas que iban a recibir esta ofrenda. A veces nosotros pensamos que la ofrenda es algo así como hueco, como que lo tengo que hacer porque alguien me dijo que lo tenía que hacer y tengo que depositar el dinero en algún lado y lo hago. Cuando Pablo recolecta esta ofrenda, él no está recolectando una ofrenda punto y final. ¿Sí? Él está recolectando una ofrenda que tiene un propósito específico, porque eso es el diseño que tiene Dios para la ofrenda. Ahora, cuando yo entiendo cuál es el propósito, entonces cambia mi mentalidad a la hora de ofrendar. Porque si sabemos que hay Rosita de acá a 2 cuadras que no tiene para comer y levantamos una ofrenda para esa persona, ya la mentalidad de todos nosotros cambia. ¿Por qué? Porque entendemos hacia dónde va dirigida. Lo que Pablo quiere hacer es recordarles a los corintios que les está escribiendo que la ofrenda que va a recolectar en la iglesia de Corinto tiene una dirección, no está así como al aire, tiene una dirección. Y ahora los pongo de vuelta en escena. Pablo está escribiendo 2 Corintios, ¿sí? Van a haber un grupo de personas encargadas, entre ellas Tito, el que está en el libro, que van a tener que llevar el rollo, porque era un rollo, ¿no? Se escribía de a una, de 2 Corintios ¿a dónde? A Gálatas. ¿A dónde llevaba el rollo de 2 Corintios? ¿A dónde? A Corintios. Y esta gente que Pablo enviaba, porque él había escrito la carta, iban a caer todos a Corinto, iban a entregar la carta a la iglesia que estaba en Corinto, y la iglesia que estaba en Corinto iba a leer esta carta. Así funcionaba la carta de Pablo. Ahora tenemos todo en uno. Y esta iglesia iba a leer el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y un montón de mandamientos, exhortaciones y todo, y en el capítulo 8 y en el capítulo 9 se van a encontrar con esto que estamos tratando, de que Pablo les pide que ellos tengan la disposición de ofrendar para los creyentes que estaban en la iglesia de Jerusalén y que estaban pasando necesidad. Entonces, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar. Fíjense cómo Pablo llama a la ofrenda. Un
un ministerio, la ministración, podrán leer en la otra traducción, la ministración para los santos. Sí, Pablo se toma en serio el tema de ofrendar, no es, toma un poquito de plata para vos. Pablo está diciendo, es un ministerio. Sabemos que en la iglesia hay ciertos tipos de ministerios. Tenemos niños, los jóvenes, los adolescentes y lo que sea. Y Pablo dice el ministerio de ofrendar. ¡Wow! Nos choca cuando escuchamos esto, ¿no? Por eso digo que el capítulo es un capítulo bastante incómodo, porque la palabra de Dios nos confronta enseñándonos acerca de la ofrenda de una manera que a lo mejor, quizás, por lo menos a lo que me pasó a mí, no es lo que estamos acostumbrados a ver o a entender. Y dice el versículo 2, pues sé lo deseoso que están de ayudar, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, ¿sí? Puede decir en otras traducciones Acaya, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío, dice el versículo 3, a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. ¿Qué pasa? Vamos al capítulo anterior. Acá arranca toda la enseñanza acerca de la ofrenda. En el capítulo anterior Pablo empieza, que es lo que estudiamos el domingo pasado y el otro domingo, a escribir acerca de la necesidad que estaban atravesando las personas que estaban en la iglesia de Jerusalén. ¿Y a quién está escribiendo Pablo? A ver, voy a hacer preguntas y quiero que me contesten rápido para saber que me están siguiendo. ¿A quién le está escribiendo ahora Pablo? A los corintios. Cuando Pablo le empieza a escribir a los corintios en el capítulo 8, lo primero que hace es recordarles a los corintios que las iglesias de la región de Macedonia, de la otra provincia, habían todas ofrendado. Entonces lo que Pablo hace es ponerle a la iglesia de Corintio, exponerles que no es algo que Pablo le está pidiendo, bueno, les toca solamente a ustedes ofrendar, sino que les dice, miren, las iglesias de Macedonia, ¿saben cuál era la iglesia de Macedonia? Filipos, Tesalónicas, la iglesia de Filipenses, Tesalonicenses. Dice, ellos ya lo están haciendo, o sea, no le estamos pidiendo algo que es para unos pocos, es algo que ya viene ocurriendo. Entonces Pablo empieza a explicarles bien cómo estaban actuando estas iglesias de Macedonia. Pero ¿qué pasa? En el versículo 7 dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, estoy en el 8, ¿no? 8:7. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero también, ¿qué? Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Como que Pablo dice muy bien todo lo que están haciendo, pero hay algo más que también ustedes pueden y deben hacer. En el 8 dice, 8:8, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Si nosotros hiciéramos esto hoy, se nos levanta la mitad de la congregación, nos matan, ¿no? Porque Pablo está poniendo a otra iglesia de ejemplo y le está diciendo a los corintios que hagan lo mismo. ¿Está bien copiar a otra iglesia? Pregunta, ¿está bien copiar a otra iglesia? En las cosas buenas sí, totalmente. Si vemos que una iglesia es muy activa en la evangelización, ¿qué tenemos que hacer? Copiarla, obviamente, sin duda. Si vemos que, no sé, tienen otras cualidades y otras características, nosotros nos beneficiamos de otras iglesias al copiar o imitar, podemos usar las palabras que queramos, ¿no? Las acciones buenas que están haciendo. Pero lo que Pablo está diciendo es aún más fuerte. Está diciendo, ellos están teniendo un amor genuino por los santos de Jerusalén. Ahora quiero saber si ustedes van a tener un amor genuino por los santos de Jerusalén. Y es fuerte lo que Pablo dice. Entonces, les empieza a explicar cómo debería ser esto, ¿sí? Y se los resumo rápido. Les dice, no den para hacerle fácil la vida a los otros, ni para que a ustedes se les convierta la vida difícil. O sea, den en proporción. Y él dice al final, porque en la iglesia tiene que haber igualdad. ¿Qué es igualdad? Que si una persona no tiene y hay otra persona que tiene mucho, eso se tiene que equilibrar. Porque lo que hizo Dios en Jesús es ponernos a todos en el mismo lugar. Ya no hay rico ni pobre, no hay esclavo, no hay libre, dice la Biblia, no hay varón, no hay mujer, no hay nada. En Cristo todos somos los mismos, una misma familia.
y nadie tiene que sobresalir sobre otras personas. Y eso es algo que se veía en la iglesia de Corintios. En 1 Corintios Pablo los reta porque se juntaban a hacer la cena del Señor, y ¿saben lo que hacían los más ricos? Llegaban y se comían todo. Llegaban los más pobres, que posiblemente llegaban tarde porque estaban laburando hasta la última hora del día, y llegaban tarde y no tenían para comer porque los ricos se habían comido todo. ¿Saben dónde pasaba eso? En la iglesia. Es una imagen tristísima, ¿no? Tristísima. Y había mucha desigualdad económica. De hecho, en la primera iglesia, el primer libro que se cree que fue escrito en el Nuevo Testamento es el libro de Santiago. Si usted lee en Santiago, también hay un tema fuerte contra lo económico, porque era algo que estaba medio complejo y complicado, ¿sí? Quizá hoy los que estamos acá estamos más o menos ahí, abajo, así, pero más o menos parejo. Y no hay una gran diferencia, pero en la iglesia en la que Pablo trataba muchas veces sí. Y había una marcada diferencia, y esa diferencia hacía que haya diferencia dentro de la iglesia, y deshonraba a Jesús. Porque vos imaginate visitar la iglesia de Corintios, salía un día y llegaba medio tarde, a lo mejor como los pobres, y veníamos a comer la Santa Cena, que era una cena, una comida. No hay más. ¿Cómo que no hay más? Y te encontrabas allá en el fondo, porque Pablo lo describe, un grupo que estaba borracho, y otro grupo que ya se había comido todo. Esa era la iglesia, es una locura, una locura. Estamos bastante bien dentro de todo. Pero esta es la iglesia a la que Pablo está tratando. Porque la iglesia siempre fue imperfecta. Y por eso tenemos la Biblia, para seguir caminando hacia la perfección. Entonces, les explica Pablo de que va a ir un grupo de hermanos a incentivar a la iglesia a que ofrende. Fíjense, y volvemos al capítulo 9. Voy a leer de vuelta el versículo 3. Les envío a estos hermanos para estar seguros de que ustedes realmente están listos. Como les he estado diciendo a ellos, que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Como diciendo, como que Pablo había hablado bien de la iglesia de Corintios. Oh, sí, no sabes la ofrenda que vamos a juntar en Corintios, porque los hermanos son un amor, tienen un desinterés por lo material. Entonces Pablo le escribe y dice, yo estoy hablando bien de ustedes. No quiero que cuando estos hermanos lleguen con la carta y a recolectar, a pedirles perdón que ofrenden, no quiero que se encuentre con algo totalmente diferente de lo que yo digo de ustedes. ¿Sí? Dice el versículo 4, sería vergonzoso para nosotros ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Como diciendo, si yo llego, y cuando llego digo, bueno, venimos a recolectar la ofrenda para los santos de Jerusalén. ¿Y dónde está? Y como que todos empiezan a mirar, a codear entre ellos y no se juntó nada. Y Pablo había viajado con esta gente contándole, no sabés la iglesia de Corintios, lo que Dios está haciendo en la iglesia de Corintios. Y se encuentra con nada, ¿no? Ahora, esto lo podemos llevar a otro plano, saliendo un poco de las ofrendas, ¿no? Qué feo que es cuando, sí, no sabés, qué bien, qué iglesia, qué lindo. Te va y cualquiera, nada que ver lo que te dijeron. ¿Sí? Es lindo cuando como iglesia uno puede no pasar vergüenza por el hecho de que lo que dice y lo que hace está en un común acuerdo, podríamos decir. Porque la integridad, ¿saben lo que es la integridad? Es el camino donde las palabras y los hechos se encuentran. Eso es integridad. Y nosotros somos llamados a vivir en integridad. Integridad es que nuestras palabras coincidan con nuestros hechos. Y Pablo les está pidiendo integridad a los corintios. Que lo que ellos dicen, porque ellos habían estado ya alardeando de que iban a ayudar, lo que ellos dicen, Pablo quiere verlos en su actuar. ¿Sí? Entonces dice Pablo en el versículo 5, dice, así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Es decir, Pablo les está escribiendo para que ofrenden, pero les dice que sea una ofrenda voluntaria. Es raro el tema, ¿no? Porque Pablo está escribiendo, ¿para qué? Para que ellos ofrenden. Pero después está diciendo, no los estoy obligando. Les escribo para que ofrenden, pero no los estoy obligando. Es raro, ¿no? Porque Pablo, inspirado, obviamente, por el Espíritu Santo, cuando da un consejo,
nunca el consejo está dirigido por su mente o sus pensamientos egoístas. En realidad, ¿quién está escribiendo? Dios. Dios. Entonces Pablo está diciendo, yo no los quiero presionar, pero les estoy pidiendo algo que no lo inventé yo, que lo inventó Dios. Y no los quiero presionar, pero los cristianos en Jerusalén se están muriendo. Se están muriendo de hambre. Ahora, todas las iglesias a las que Pablo les escribe sobre este tema eran iglesias gentiles, no judías. La iglesia de Jerusalén era judía. Y había un problemita que costó tiempo resolverlo. Pablo le está pidiendo a los gentiles que ofrenden para los judíos. Entonces, hay una tensión que siempre pasa en algunos escritos de Pablo, de que él les pide algo a la gente, pero dice, pero no te estoy obligando. Te lo digo como un hermano, por ejemplo, dice. No los estoy obligando, pero deberían hacerlo. Porque es verdad, no es lindo obligar a alguien, ¿no? Pero a veces sabemos que alguien tiene que hacer lo correcto y nos da cosa como decir, tenés que hacerlo, sí o sí. De hecho, ni siquiera nosotros nos consideramos a la altura. Pablo estaba a la altura porque era un apóstol inspirado por Dios, él era el apóstol de Cristo. Sin embargo, él tampoco rehusó de su altura apostólica. Él dice, miren, yo no los estoy obligando. Pero si había algo que tenía Pablo es que era persuasivo. Y él le quería mostrar a los corintios que lo que él estaba pidiendo en realidad era lo mejor que ellos deberían hacer. Y ya vamos a ver por qué. Y dice, versículo 6. Acá es donde empiezo yo a hacer cortocircuito. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Paro ahí y les hago una pregunta. ¿El ejemplo cómo es? Si alguien siembra poco, cosecha poco. Y si alguien siembra mucho, cosecha mucho. ¿De qué está hablando Pablo? De la plata, ¿no? Está hablando de la plata. Pablo está diciendo, si vos das mucha plata, obtendrás mucha plata. Y ahí es donde todos nosotros empezamos a decir, no. Porque hay algo que está haciendo muchísimo daño a las iglesias, que es el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué enseña el Evangelio de la Prosperidad? Si vos das, Dios te va a devolver el doble. Ahora, no sé ustedes, ¿no? Pero yo leo este pasaje y es como que, ¿no le da a entender eso? Sí. Porque hoy vamos a hablar de la verdadera prosperidad. La posta, la verdadera prosperidad. Hay algunos pasajes que quiero que busquemos entre todos. Alguien que busque Proverbios 3 del 9 al 10. Que me levante la mano, ¿quién lo va a buscar? Rulo 28-27 de Proverbios. Proverbios 3 del 9 al 10, Proverbios 28-27. ¿Alguien que quiera leer Proverbios 11 del 24 al 25? ¿Gonza? 19-17. ¿Cristian? Y alguien que lea Lucas 6-38. Martíncho. Perdón, Pancho. Tengo madre. El resto escuchamos bien fuerte. Proverbios 3 del 9 al 10. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. ¿Estás leyendo el proverbio? Wow, Dios. Es el mismo autor, así que. Proverbios 3, del 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Dice, honra al Señor con tus riquezas. Presten atención a esto, ¿no? Porque es importantísimo. Honra al Señor con tus riquezas y entonces Él llenará tus graneros de riqueza. ¿Sí? Tranquilo, no se asusten. Vamos por otro. Proverbios 28-27. Al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. De vuelta, al que ayuda, ¿qué pasa? No le faltará, es como que hay una retribución de parte de Dios. Proverbios 11, 24 y 25, creo que es ese. Da con generosidad y será más rico. Si echa caño y lo perderá todo. El generoso prosperará, el que reanima a otros será reanimado. ¿Da? ¿Qué dice al principio? Dice, da con generosidad. ¿Y? Y
y será más rico. Yo lo leo y como que te choca, ¿no? Da con generosidad y serás más rico. Bueno, Proverbio 19:17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él lo pagará. Bien, si ayudas al pobre, acá se me aclara un poco más alguna idea. Si ayudas al pobre, le prestás al Señor y Él te lo pagará. Y Él te lo pagará de vuelta, igual, es como que hay una retribución. Y Lucas 6:38. Den y recibirá. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre él regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Ese es Jesús. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Ahora, cuando nosotros leemos todos estos pasajes junto con el de Corintio, nosotros podemos como asustarnos o asombrarnos ante la idea de que Dios, en diferentes pasajes de la Biblia, palabra de Dios, muestra como un patrón de personas que dan y Dios les devuelve. ¿O no lo entendieron así? ¿Sí? El texto lo muestra así. Personas que dan, pero Dios les devuelve. Y en algunos pasajes dice como que les devuelve mucho, ¿no? En el versículo que leyó Martín dice como que Dios le llena los pantalones. Y Pablo acá en Corintios está diciendo, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Ahora, si yo junto todos estos versículos y los leo, digo, está bien, la ecuación es clara. Si yo quiero obtener más, tengo que dar más. Es simple. O la Biblia es mentira, entonces yo agarro y saco todo mi ahorro y lo doy a Dios, a una iglesia, no sé. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Quién puede explicar algo que entienda para sacar la enseñanza real que Pablo quiere dejar en este pasaje? ¿Quién se anima? Si no me equivoco, la riqueza que habla no es material, no material. Todas son materiales. No, pero o sea, lo que habla él es que entregando todo lo que tiene, todo, por lo cual su corazón está un poco como que perturbado, digamos, cuida tanto, si se lo entrega todo a Dios, Dios le va a dar, pero también habla en la parte de la Biblia, en otras partes, donde todo lo que nosotros hagamos inversión acá en esta tierra va a ser para nuestro fruto en el cielo. Bien, ¿sí? Bien. ¿Alguien más? Lo que te da Dios, digo, no es material. Bien. O sea, pero el pasaje que, por ejemplo, que está diciendo como que si vos das dinero, Pero lo que te da Dios, yo lo veo como que no es material lo que Dios te va a dar. que vos das... Ah, está. Pero los pasajes nos muestran como que hay una devolución Y lo que económica. necesitamos tiene que ser realmente de corazón, no mezquinamente esperando que nos dé, el Señor nos devuelva. Bien. Tenemos que dar sin esperar esa retribución. Va por ahí. Bien, sí, Roy. Eso mismo, depende de la intención con la que nosotros lo hacemos. Bien. Si nosotros nos centramos en que estamos glorificando a Dios con lo que nosotros ganamos, sin esperar de que Él nos devuelva, Bien. es ahí donde vamos a recibir esa retribución por quien es Él mismo. Exactamente. No porque lo que nosotros hayamos hecho. Bien. Entonces el problema no está en el tema este de dar, sino que ¿en dónde? En el corazón. Porque el Evangelio de la Prosperidad es yo doy porque quiero más. Y el verdadero Evangelio de la Prosperidad bíblica es yo doy porque doy. Sin esperar nada. Yo deseo dar. La diferencia está en la motivación. La diferencia está en el corazón. ¿Sí? El verdadero, dice un escritor, dice, el plan de Dios para la prosperidad no está en la acumulación ambiciosa. Es lo opuesto, está en el dar de manera generosa. Es decir, el verdadero evangelio de la prosperidad no es que mi último fin es acumular. El verdadero evangelio de la prosperidad es que mi último fin, ¿cuál es? Dar. Dar. Ahora, ¿qué pasa desde Dios? Desde Dios, ¿quién dijo recibir?
Está bueno ese corte porque lo despierta a algunos. Desde el punto de vista de Dios, ¿qué hace Dios con una persona que sabe que su motivación última es dar? ¿Podría confiar en esa persona para multiplicar sus ingresos si sabe que esa persona, ¿qué va a hacer? Va a dar más, porque el problema está en el corazón. Ahora, si mi motivación y mi intención es que el fin último es mi acumulación, ¿qué te va a dar Dios? Nada te va a dar Dios. Entonces de lo que Pablo está hablando es, el agricultor siembra la semilla. Y ya vamos a ver, no siembra una semilla que es suya. Siembra una semilla que se la dio ¿quién? Dios. Y si le devuelven a este agricultor la semilla, ¿quién se la devuelve? Dios. ¿Y por qué se la devuelve Dios? Bueno, ahora sí, esta te la devuelvo porque vos ya diste, ahora sí, esto es tuyo. No, el proceso nunca termina. No hay un momento en el cual vos estás dando y listo. No es como gracias Cris, no es como el casino, que vos vas, das, ganás, tenés más, das más, y vas como subiendo. Y en algún momento te plantás y decís, me voy. La ofrenda no es así, el dar no es así. El dar es un proceso que nunca termina. Yo nunca dejo de dar. Y si yo recibo más, ¿qué tengo que hacer? Dar más. Dar más. Entonces el problema, o lo que deberíamos entender en todos estos pasajes, es que Dios está, de alguna manera, obsesionado con un corazón que quiere dar, y solamente dar. Y no tiene por qué, o mejor dicho, no tiene ningún problema Dios en darle más a esa persona, porque es un buen administrador. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, vos administrás bien mi dinero, no tengo por qué decirte que no tengas más, no tengas más. Porque el problema radica en la administración. Ahora, lo que Pablo está planteando es muy serio. Muy serio. Nos está diciendo de que nosotros debemos dar de corazón y que Dios puede llegar a devolvernos lo que damos. ¿Sí? Pero cuando vos devuelvas lo que das, ¿qué tenés que hacer? Seguir dándolo. ¿Sí? Nunca tenemos que pensar en nosotros en un proceso de acumulación. Siempre es dar con generosidad. El cristiano es una persona que tiene que dar, porque nada es suyo. Decía un escritor que nosotros no tenemos, o sea, tenemos todos nuestros ingresos así, con la palma abierta, para que cuando Dios quiera, saque. No con la mano cerrada, como si fuéramos dueños de lo nuestro. ¿Sí? Ahora, sigamos, porque acá empezamos a ver este tema central, el tema del corazón. ¿Quién puede leer bien fuerte el versículo 7 de 2 Corintios 9? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Acá Pablo empieza a explicar de que él no está obsesionado con el dinero. Miren, si hay alguien que no está obsesionado con el dinero fue el apóstol Pablo. Y le debe haber resultado incómodo 2 capítulos enteros hablar de un tema de plata. ¿Por qué le está hablando de la plata? Parece un contador ahí diciendo que una recolecta, cuánta cantidad debería dar, de que uno debería dar, pero no para quedarse sin comer al otro día, sino que debería dar equitativamente. Entonces Pablo se pone ahí como la lapicera en la oreja y empieza con la calculadora a sacar cuentas. Y acá empieza a descubrirnos un poco mejor lo que él tiene en mente. Y él dice, cada uno tiene que dar como propuso en su corazón. Uno debe decidir. ¿Sí? ¿Saben? La palabra proponer ahí tiene que ver con un acto voluntario de dar, pero la raíz ahí está como diciendo que vos elegís dar en lugar de hacer uso de ese dinero para otra cosa. ¿Se entiende? No tiene que ver con las obras. Tiene que ver con algo que a lo mejor vos dispondrías, no sé, para el cine, por ejemplo. Para, no sé, pensemos cada uno en cosas que podemos gastar. Para el tercer helado que me tomo en la semana, por ejemplo. Es decir, lo que Pablo está diciendo es cosas, dar cada uno como propone, tiene que ver con que yo decido apartar ese dinero, que podría utilizar para otra cosa. No que, bueno, esto
esto me sobra, sino que es, aparto algo que yo podría utilizar. Pablo le está diciendo a los corintios, no agarren lo que les sobra, porque si todos agarramos lo que les sobra y comen 3 en Jerusalén. Recuerden, el propósito de la ofrenda está dirigido a gente. Pablo no está pensando en plata, Pablo está pensando en gente. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender para que el pasaje a lo mejor no nos choque tanto. Está pensando Pablo en suplir las necesidades de las personas. Y cuando está hablando de eso dice, cada uno tiene que dar como propuso en su corazón, dice la Reina Valera 60. Y este proponer es que vos tenés que disponer de algo que a lo mejor usarías para otra cosa, pero para la causa de Dios. A eso se está refiriendo. Entonces dice, no tienen que hacerlo de mala gana, tampoco bajo presión. ¿Cómo podría ser de mala gana? No tengo ganas, ¿no? Quiero utilizarlo para mí, quiero gastarlo para mí. ¿Saben por qué es incómodo 2 Corintios 8 y 9? Porque habla del ídolo más grande de nuestro corazón. De la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Entonces, Pablo está diciendo, no tienen que dar de mala gana, como si ustedes estuvieran perdiendo. Porque tenemos que saber de que vos no estás perdiendo cuando das. De hecho, estás ganando. Y tampoco tenés que hacerlo bajo presión. ¿Qué significa? Que vos sientas de parte del liderazgo de la iglesia la imposición de tener que hacerlo. Que eso es lo que mucha gente ha sufrido. Yo, en el pueblo donde yo vivía, conozco personas que en una iglesia se iban descalzas. Porque no habían llevado dinero y los pastores lo presionaban porque tenía que sí o sí dar. Y decir, bueno, ¿qué tenés? Nada. Bueno, la zapatilla. Bueno, y se sacaban las zapatillas y se iban descalzas a su casa. Terrible. Y Pablo está diciendo, ustedes nunca tienen que sentir que alguien los está poniendo bajo presión en esto. Porque tienen que dar libremente. Si vos no das, nadie tiene por qué juzgarte o señalarte. Sabe Dios lo que vos estás haciendo. Nadie puede decir, vos sos el que no ofrendás, vos sos el que ofrendás. No, es un tema totalmente personal de nuestra relación con Dios. No tiene nada que ver con el otro. Nadie puede meterte bajo presión. Alguien puede orientarte, guiarte y enseñarte. Eso es diferente a presionarte. ¿Qué pasa con todas las disciplinas espirituales? Ninguno de nosotros nos tiene que obligar al otro a hacer cosas. Tenemos que realmente buscar que sea Dios quien produzca eso en el corazón. Entonces dice, no lo hagan de mala gana, no lo hagan bajo presión. ¿Por qué? Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Es decir, que si vos das, pero lo haces o bajo presión o de mala gana, no estás dando en realidad, no estás sirviendo de nada. Y podés poner la fortuna que vos quieras y eso no sirve y no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque Dios ama a la persona que está dando con alegría. Pregunta acá, ¿por qué podría la persona dar con alegría? En este ejemplo, en este contexto. ¿Por qué daría con alegría? Porque da para Dios. Bien, sí, y más específicamente. Claro, porque sabe que en el billete que está poniendo hay alguien que va a comer. Ven que la ofrenda, tenemos que sacarnos la idea de que es para algo, un ente así como inimaginario. Detrás de la ofrenda, del beneficio de dar, hay una persona, ¿sí? O hay una causa, no siempre es para suplir la necesidad de la alimenticia de una persona. A veces es para necesidad de construcción o otras cosas. Pero detrás de todo eso está la iglesia siendo beneficiada. O personas siendo beneficiadas, que no son de la iglesia, pero que la iglesia está haciendo testimonio delante de la comunidad de eso. Entonces, eso es lo que a mí me debería generar dar con alegría. Porque yo estoy ayudando, yo estoy sirviendo, participando de este ministerio. Y dice el versículo 8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Ahí está de vuelta el objetivo. ¿Para qué Dios quisiera que haya de sobra? Para compartir con otros. Es decir, que el fin último no terminamos siendo nosotros. Siempre termina siendo otro. Vos sos un administrador. La Biblia lo menciona varias veces. Administradores. Administradores de todo. ¿Sí? A vos Dios te regaló la Biblia y vos tenés que estudiarla para ser un buen administrador de la palabra de Dios. Te da el dinero para que vos también seas un buen administrador de la palabra de Dios. Y para respaldar su idea, Pablo cita un pasaje, un salmo, en el versículo 9, y dice, como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas
para siempre. La otra traducción dice, su justicia permanece para siempre. Es como diciendo, el impacto que estás teniendo o que estás dando cuando das, permanece para siempre. Nadie te lo va a quitar. Jesús dijo que nosotros tenemos que estar preocupados en hacer tesoros en el cielo. Y parte de a veces de hacer tesoros en el cielo tiene que ver con la administración de dar. ¿Sí? Ahora, no tenemos que encasillarnos en algo. Hoy justo toca este tema, porque bíblicamente nos vamos guiando por la carta. Pero sabemos que hay un montón de temas más y un montón de cosas más que Dios demanda de nosotros. Y algo que decíamos hace 2 domingos cuando empezábamos a estudiar el capítulo 8, es que nosotros debemos recordarnos de que cuando estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo la palabra de Dios. Y eso quiere decir de que Dios me está hablando directamente a mí con lo que yo hoy estoy leyendo. Dios no está pensando en el que yo tengo al lado, o no estuvo pensando en los corintios y se olvidó, porque bueno, ya está, los corintios ya pasaron de época y ahora nosotros, bueno, vemos qué principios sacar. No, Dios te está hablando directamente y me está hablando directamente a mí a través de su palabra escrita. Y yo tengo que aprender de otras iglesias, como ahí los corintios tenían que aprender de esto de Macedonia, para yo imitar su fe, imitar la fe. Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Y debemos aprender lo que la Biblia enseña acerca de, por ejemplo, la ofrenda, para vivir de tal modo que a Dios honre la manera en que nosotros ofrendamos. ¿Sí? Y algo importante también de saber es que la ofrenda no necesariamente tiene que ver con el dinero que yo deposito en una caja. ¿Sí? Vos ofrendás de un montón de maneras. Vos das de un montón de maneras. Vos podés ayudar de un montón de maneras. Desde lo alimento, desde la ropa, desde lo que sea. ¿Sí? Desde el tiempo. Y cuán importante es ofrendar tiempo hoy para otras personas, ¿no? Entonces, tampoco es el momento en el cual yo deposito, ¿no? Entonces, dice ahí el versículo 10, que es Dios quien provee la semilla. Es decir, que si vos estás dando, en realidad vos no estás dando. ¿Se entiende? Dios está dando, si no es tuyo. ¿Sí? Es como que yo ahora le pida a alguno de ustedes algo y se lo doy a otra persona. Toma, te lo doy. Y podríamos decirle que yo lo di. Sí, yo estiré la mano y lo di. Pero no estoy dando algo que es mío. ¿Sí? Hace unos años estábamos haciendo una actividad misionera en un pueblo en Santa Fe. Y yo me había comprado un paquete de galletas Toddy. ¿Vieron esas, las grandes? Y estábamos en un lugar y vino una mujer a pedir dinero, comida. Yo estaba adentro, creo que estábamos jugando al ping-pong, no sé. Y mi amigo que había venido conmigo fue al auto, agarró las Toddy y se las llevó a la chica, ¿no? Y podríamos decir que mi amigo dio, ¿no? Pero no dio de lo que él pagó. Estaba re herido. No, dio de lo suyo, dio de lo mío. Entonces yo después le digo, loco, muy bueno lo que hiciste. La próxima comprar la bola estoy. Entonces, un ejemplo gracioso que por ahí nos ayuda a entender de que cuando nosotros le damos a alguien algo, en realidad no le estamos dando algo que nosotros, es nuestro por completo. Porque nada es nuestro. Toda buena dádiva, dice Santiago, y todo don perfecto, todo lo que vos tenés bueno, ¿desciende de qué? De lo alto, del Padre de las luces. Es decir, no hay algo que sea tuyo. Y eso es importante entenderlo, porque si yo pienso que hay algo que es mío, lo primero que se me genera a mí es que yo tengo derechos sobre lo que es mío. Y yo no tengo nada que sea mío. Y como yo no tengo nada que sea mío, no tengo derechos, por lo tanto, este pasaje me cuadra bien a mí. ¿Se entiende? Porque no hay algo en lo cual Dios no tenga el permiso de sacarlo. ¿Sí? ¿Saben cuál fue uno de los problemas más grandes del joven rico? Es que le puso un límite al señorío de Cristo. Le dijo acá sí, acá sí, acá sí, acá sí, acá no. En el momento del dinero. ¿Sí? Le puso un freno, le puso un límite, le puso una barrera, le puso un hasta acá. Todo lo demás, pero hasta acá. El dinero es mío, no te metas. Y Jesús dijo no. Y él se fue triste. Pero uno de sus errores fue ponerle un freno, un límite al señorío de Cristo. ¿Sí? Es que vos le regales la casa a alguien, pero no le permitas entrar en el baño.
Porque el baño vos querés que siga siendo tuyo. Pero vos le vendiste la casa. Y vos le cerrás el baño y vos tenés la llave del baño. Entonces yo puedo llegar a esa casa y yo puedo decir que la casa es mía. Y hay una parte donde no puedo entrar. Entonces no podría hablar de que la totalidad de la casa es mía. Y así a veces nosotros ponemos frenos, ponemos límites a lo que Dios quiere tener de nosotros. Y entonces Dios no termina teniendo el control por completo de nuestras vidas. Y nosotros debemos trabajar para que las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, estén puestas en Dios. ¿Sí? Yo puedo decir, no, yo voy a la iglesia, no falto nunca, todas las veces que yo esté, voy a estar. Todas las veces que se necesite, yo voy a estar. Hay que acomodar la silla, estoy, hay que hacer esto. Ahora, no te metas con mi sueldo. Después, todo lo otro, todo estoy disponible para todo. Y ahí vemos que hay un freno, hay una traba, hay un límite que yo le estoy poniendo a Dios, de que Dios no tiene que usar eso porque es mío. No, es mío, no lo toques, Dios. Entonces, tenemos que entender, el versículo 10, es Dios, dice, quien provee la semilla al agricultor. Y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad. De vuelta, la gran cosecha es ¿para qué? Para que siga dando más. La gran cosecha es para que siga dando más. El final del día lo deja muy, muy claro. Que Dios va a producir, ¿qué? Una cosecha, y no dice para vos, para tu beneficio, para tus bienes. Dice para que des con generosidad. Entonces, dice el 11, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan, ellos darán gracias a Dios. Y acá, con esto quiero terminar, cerrar, aterrizar. Porque Pablo va a decir al final de todo esto, ¿cuál es el propósito detrás de todo esto? Entonces, en el versículo 12, dice que va a haber dos cosas buenas que van a resultar de que ellos den para los judíos. ¿Cuál es la primera? Bien, la gente va a comer. Ese es el primer beneficio. ¿Sí? No haber necesidad para las personas de Jerusalén. La segunda, ellos expresarán con alegría su agradecimiento a ellos mismos. No, a Dios. Es decir, ellos le darán gracias a Dios. Y ese es el segundo beneficio. Los judíos en Jerusalén estaban en una situación donde quizás no estaban elevando acción de gracias a Dios, porque la estaban pasando mal. Entonces lo que Pablo dice es la actitud que ustedes tengan, es que ellos van a poder no solo comer, sino alabar a Dios, agradecer a Dios. Fíjense que dice, ni siquiera a ustedes mismos, ¿no? Dice, la alabanza y la acción de gracias va a ser para Dios. Y me imagino la iglesia de Jerusalén reunida, vieron que eran muy de estar todos juntos, ¿no? Y estos 5, 6, 10 personas llegando a Jerusalén con la ofrenda, ¿sí? Y los judíos esperando. Y yo estoy seguro que en lo que primero pensaron no fue en Corinto, en Filipenses, en Tesalonicenses. ¿En quién pensaron? En Dios. En Dios, sin duda que en Dios. ¿Y a quién le dieron gracias? A Dios. Entonces lo que Pablo dice es, esto va a resultar en alegría, en gozo, para que ellos le den a Dios. Y entonces el 13 dice, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Y a veces nosotros decimos, no, yo quiero darle la gloria a Dios. Pero lo que nos cuesta muchas veces con esta frase es bajarla a la tierra. Es como que le voy a dar la gloria a Dios y suena recontra que estás en las nubes, ¿no? Y Pablo acá da un principio para darle gloria a Dios. Y es a través de la plata. Porque el darle gloria a Dios es el todo de nuestra vida, es todo lo que hacemos todo el tiempo. En este caso específico, los corintios necesitaban darle gloria a Dios a través de la plata. En ese caso específico fue así. No era a través de las canciones. Ellos no necesitaban, los judíos, que la iglesia de Corintio esté orando solamente. Ellos necesitaban que estén dando, porque no tenían para comer. La situación era caótica, había una crisis. Entonces, Pablo está diciendo, cuando todo esto resulte, ellos darán la gloria a Dios.
Y dice después de ahí en el 13, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, va a demostrar algo. Y es que son obedientes a la buena noticia de Cristo, es que son obedientes al Evangelio. El Evangelio no es el mensaje de salvación que nos libró del infierno y listo, estamos ahí como salvados de todo. El Evangelio es el estilo de vida que tiene que caracterizar a un cristiano. El Evangelio es todo lo que nosotros... El Evangelio es lo que respiramos. Es todo lo que somos, el Evangelio. Entonces dice, cuando ustedes hagan eso, ustedes van a demostrar que son obedientes al Evangelio, que son obedientes a la buena noticia. Yo no sé cómo está tu vida en esta área, si estás siendo obediente al Evangelio en esta área. Porque es un área en la cual Pablo dice que al hacerla somos obedientes a la buena noticia. Y es duro lo que dice, porque le está diciendo, si ustedes no lo hacen, el Evangelio que ustedes profesan, de ese Evangelio ustedes son desobedientes. ¿Por qué somos desobedientes al Evangelio? Porque no termina de cambiar cada área de tu vida. Porque no termina de transformar hasta tu propia economía. ¿Creen ustedes que la administración económica que tiene un hijo de Dios debería ser igual que la administración económica que tiene un incrédulo? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué? Porque todos los intereses cambiaron. Todas las motivaciones cambiaron. Vos ya sos heredero del cielo. Vos ya tenés el cielo asegurado. Sos coheredero con Cristo, dice Pablo ahí en Efesios 1. Sos rico. Y toda tu fortuna está en los cielos. Esa es la diferencia entre un incrédulo y nosotros. El incrédulo no tiene fortuna en el cielo. Nosotros sí. Tenemos la gloria. Tenemos a Cristo. Entonces el Evangelio, entender el Evangelio, es lo que a mí me tiene que ayudar a cambiar el hoy. El cómo yo me relaciono hoy. Entonces Pablo está diciendo al final, cuando ustedes hagan esto, ustedes van a demostrar que son obedientes al Evangelio de Jesucristo. Y quiero leerles un versículo que está en el capítulo anterior. Porque cuando hablamos de ofrenda es necesario hablar del Evangelio, porque si no la ofrenda no tiene sentido. Y 2 Corintios 8, 9 nos centra en lo más importante que nosotros tenemos que entender a la hora de hablar de una ofrenda. Ustedes, dice, conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Es decir, cuando yo ofrendo, cuando yo le doy a alguien, yo estoy reflejando, ¿qué? El Evangelio. Estoy reflejando lo que Cristo hizo por mí. Porque Cristo, siendo rico, la motivación, por amor a ustedes, el resultado, ¿qué? Se hizo pobre. Y de la riqueza que la de aquel se despojó no tiene nada que ver con la riqueza de la que nosotros nos podemos despojar. ¿Saben? El cristiano tiene que vivir en la tierra de tal manera que sea evidente de que su casa está en el cielo. El cristiano tiene que vivir de tal forma que sea evidente que no se va a quedar acá para siempre. Pero a veces vemos el cristianismo como el evangelio de acumular y nunca como el evangelio de dar. Y Dios lo que nos pide es dar. Lo que nos pide es desprendernos de lo que tenemos. Porque no es nuestro, Dios nos lo dio. Y en ese desprendimiento Dios puede dar o no más. Pero también es para que demos. Y ese círculo nunca termina. Pero yo creo que Dios necesita, la iglesia necesita mostrar de que su economía, lo que rige nuestra economía, no está en la tierra. Y si no, miremos a Hechos. Nadie decía tener suyo propio algo. Todos vendían los bienes, lo entregaban según las necesidades. Y ahora, esto es importante que no caigamos en el extremo, ¿no? Eso no significa que mañana todos dejamos el trabajo y entregamos todo. Sino, ¿cuál es la motivación que está rigiendo en mi corazón a la hora de dar? ¿Qué hay en mí cuando yo doy? ¿Hay gozo? ¿Hay un sentir de decir, wow, estoy imitando a Cristo? Estoy siendo como Jesús, porque Él se despojó de su riqueza. ¿Por qué si Él se despojó de su riqueza yo no me tengo que despojar de la mía? ¿Por qué si Él se despojó de lo suyo yo no me tengo que despojar de lo mío? Por eso el Evangelio es más que un mensaje de salvación, es un estilo de vida. Y por eso cuando yo vivo el Evangelio estoy siendo obediente al Evangelio. Y Pablo quería que los corintios sean obedientes al Evangelio.
Por eso le dedica el tiempo que le dedica. Entonces el centro siempre termina siendo Cristo y el Evangelio. Y dice, entonces, todos darán gloria a Dios. Ustedes serán obedientes a la buena noticia. El versículo 14. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, debido al desbordante esfuerzo que ustedes hicieron para ofrendar. ¿Dice eso? No. Dice, y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Es decir, y ellos van a orar agradeciendo, no a los corintios, sino agradeciéndole a Dios por haberle dado gracia a los corintios para ofrendar a los de Jerusalén. Va de vuelta. Los de Jerusalén van a orar a Dios agradeciendo por los corintios. No, los de Jerusalén van a orar a Dios agradeciéndole a Dios de haberle dado gracia a los corintios para que los corintios ofrenden. En todo esto, ¿quién se lleva la gloria? Dios. O sea, ni siquiera se agradece por los corintios, así como gracias porque los corintios hicieron algo que vos, Dios, no estaba ni enterado y te sorprendieron. No, dice, le van a dar gloria a Dios porque Dios se movió en todo esto. Y qué lindo es cuando Dios se mueve en todo eso. Y por eso Pablo termina diciendo, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. La pregunta es, ¿qué don es tan maravilloso que no puede describirse con palabras? El don de ofrendar. Es tan maravilloso, dice Pablo, y refleja tanto al Evangelio que no puede describirse con palabras. Nunca somos tan parecidos a Cristo como cuando nos desprendemos de lo nuestro. Nunca. Y termino con esto porque creo que es importante terminar con esto. Porque Pablo escribe, la carta termina, se van a la iglesia de Corinto esta gente llega, le dice a los corintios tienen que ofrendar, y llega Pablo después al tiempo. ¿Sí? Llega Pablo y se queda 3 meses en Corintio. ¿Sí? Porque también predicaba y todo esto. Cuando Pablo está en Corintio, porque había ido a recoger la ofrenda, ¿saben lo que hace? Escribe Romanos. ¿Sí? Escribe Romanos. Si ustedes leen Romanos, vayan al capítulo 15 de Romanos, versículo 25. Pablo le está escribiendo a los romanos y le dice, tengo ganas de ir a visitarlos, nunca los fui a visitar, quiero ir a visitarlos. Y Romanos 15, 25 dice, sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, dice, le escribe a los romanos, y yo creo que Pablo estaba recontra emocionado, ¿no? Pues les cuento, los creyentes de Macedonia, las primeras iglesias que Pablo menciona que estaban haciendo las cosas bien, pero ¿qué dice después? Y Acaya, ¿saben quién estaba ahí adentro? Corintio. Entonces Pablo está diciendo, la iglesia, los creyentes de Macedonia y de Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes en Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Ni siquiera Pablo dice, porque yo les escribí 2 Corintios. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. ¿Cuál es el centro de todo esto de vuelta? El Evangelio. ¿Por qué lo hicieron con gusto? ¿Por qué? Porque dice, los gentiles recibieron las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales. ¿De qué? Dice, de la buena noticia. El perdón de los pecados. La herencia en el cielo. Y me encanta porque la historia terminó bien. Terminó perfecta. Y es lindo ver el desarrollo de esto. Pablo viaja a Corinto. Llega a Corinto, la ofrenda estaba lista. Pablo se alegra porque no habló al vicio de los corintios bien. Junta la ofrenda. Y juntando la ofrenda, él escribe Romanos, que es... ¿Qué libro, no? ¿Qué libro, Romanos? Y habla mucho de la unidad entre los gentiles y los judíos. Y Pablo escribe Romanos con una ofrenda cerquita, que él después tenía que llevar para Jerusalén. Y dice, les cuenta a los romanos que estaban en la otra punta, ¿no? Dice, todo esto que pasó porque los gentiles que estaban en Macedonia y Acaya entendieron que fueron demasiados bendecidos espiritualmente.
y no pueden hacer otra cosa que dar. Y todos nosotros que hoy estamos acá, si vos estás en Cristo, fuiste bendecido inmensamente. ¿Saben Juan? Dice que Dios trajo una semilla. ¿Saben quién fue? Jesús. Y Él trajo una semilla y dice Jesús, hablando ahí en Juan, si el grano, dice, no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Y estaba hablando de Él. Dios ya sembró a su Hijo. Lo sembró en la tierra y el Hijo murió para que todos nosotros podamos vivir. El Hijo murió y resucitó para que todos los que creen en Él ahora pasen a ser parte de la familia de Dios, hijos de Dios, herederos de Dios, miembros de la ciudad celestial, eternamente miembros de la ciudad celestial. Y todos los que estamos acá, que estamos en Cristo, no tenemos ni idea de las bendiciones espirituales que tenemos con nosotros. Y encima bendiciones que nadie nos puede quitar, que nadie nos puede robar, que ni la muerte ni nada, nadie nos puede quitar. Ese entendimiento de las bendiciones que tenemos es lo que nos tiene que llevar a dar, por todos. Y cuando yo no doy, hay un entendimiento del Evangelio que no me está quedando claro. No que no sea salvo ni nada de eso, ¿no? Pero hay algo del Evangelio que yo no estoy recordando. Que aquel se hizo pobre siendo rico. Vos sos seguidor de alguien que se hizo pobre, que no tuvo dónde recostar su cabeza. Vos hoy tenés la riqueza de la salvación porque alguien tuvo que dar la vida. Y ahora Dios nos pide que nos quedemos sentados agradeciéndole por el Evangelio. No, que salgamos afuera y que lo reflejemos. ¿Y cómo lo reflejamos? De todas formas. Una de ellas, la de Corintios 9 y 10 y 8 y 9, es a través del dinero. Que la administración de tu dinero dé evidencia de que sos ciudadano del cielo. Esa es la verdadera ofrenda. No es que ustedes tienen que poner más plata o menos plata, no, al corazón. Que la administración de tu dinero, toda la vida, pueda dar testimonio a otros, a tu familia quizá que no conoce a Dios, pueda dar testimonio a otros de que perteneces al cielo y de que no te vas a quedar con nada. Ojalá podamos salir confrontados de esto y podamos meditar en que Dios ya nos ha dado mucho y ahora pide que demos mucho para los demás. ¿Sí? Oremos por esto.